Listo, don Libardo, ¿le parece si damos inicio ya? Listo. Bueno, señor, compañero, muy buenos días para todos. Desde Indeportes Antioquia, un saludo muy especial para todos de parte de nuestro gerente Héctor Fabián Betancourt, de su gerente de Fomento y Desarrollo Deportivo Héctor Javier Vázquez Monsalve y el subgerente de Altos Logros Mauricio Pinzón. Bienvenidos a todos. Ya está la tercera parte de las capacitaciones que estamos llevando de atletismo en nuestra especialidad de fondo y semifondo. Esperamos que todos hayamos sacado un provecho muy grande de esto, claro, teniendo en cuenta pues que estamos esperando una mayor participación yendo avanzando las capacitaciones, pero bueno, hablé con muchos compañeros y a la solicitud que nos habían hecho de pronto de tratar de no que se nos juntaran con otras capacitaciones, otras áreas que se nos habían presentado, hicimos un esfuerzo de pronto alargarle unos días más para que no tuviéramos ese problema. Esperamos que de pronto a otra capacitación, creo que buena no más, que nos haya cruzado, de pronto no haya sido un obstáculo para otros compañeros de pronto el haber podido ingresar. Les agradezco la participación y los dejo con el profesor Libardo Hoyos, que va a ser el encargado hoy de darnos la capacitación. Profe, ¿en qué vamos con usted? Listo, ok. Sammy. Okay. Bueno, buenos días para todos. Como quedamos para hoy, el tema se habla sobre el desarrollo metódico de la resistencia. Como ustedes saben, el área encargada pues somos Daniel Chaverra y mi persona pues Libardo Hoyos y ya iniciaremos hoy con este tema. Espero de que se reafirmen algunos conceptos, para algunos son nuevos. Al mismo tiempo pues nos recuerde muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo de la resistencia. Bueno, entonces tenemos como primero que todo la capacidad de resistencia, una definición. Podemos hablar de que la definición de resistencia es la capacidad física y psíquica que posee un deportista para resistir a la fatiga durante cargas deportivas, entendiéndose como fatiga la eliminación transitoria de la capacidad de rendimiento. Ustedes saben de que la resistencia por lo regular para la mayoría de las personas es muy tediosa. ¿Por qué? Porque todo depende de la parte psicológica, de la parte de la voluntad. Y al mismo tiempo, pues, podemos encontrar individuos con mejor capacidad de resistencia, pero eso depende mucho desde el punto de vista fisiológico. O sea, hay personas que tienen mejor capacidad, así no la hayan entrenado, pero tienen unas habilidades o capacidad internas, y esto lo va a ayudar a que sea mucho mejor para su desarrollo, aunque nosotros también podemos conseguir la resistencia a través del entrenamiento. Es importante recordar que la capacidad de resistencia es una capacidad neutral que nosotros la podemos trabajar desde que nacemos hasta que morimos. Usted sabe que hay diferentes formas de trabajar la resistencia, y esta resistencia pues como ustedes pueden ver, personas que a través del tiempo con la vida cotidiana pues desarrollan muy bien esta capacidad.
pero naturalmente, como son los campesinos principalmente que tienen que hacer desplazamientos muy largos y muy cotidianamente, entonces ellos van a tener un mejor desarrollo de la resistencia. ¿Por qué? Porque lo hacen desde niños, cuando van a la escuela y así con todas sus actividades cotidianas por sus desplazamientos tan largos que tienen que realizar. Hay algunas habilidades de la resistencia que dependen de ella y nosotros tenemos que ver primero que todo sobre la parte fisiológica. En la parte fisiológica depende mucho de las fuentes energéticas, que tiene que ver con lo aeróbico y lo anaeróbico, que son dos tipos de resistencia que se dan fisiológicamente en el organismo de cada individuo. Las somáticas, esta resistencia también van a depender de la estatura, porque no es una persona muy alta, pues no tiene la misma capacidad de resistencia como otras personas, y al mismo tiempo tiene que ver con el peso corporal. Ustedes ven de que una persona delgada pues tiene mayor facilidad para desarrollar la resistencia, y este peso corporal va a influir mucho sobre el desarrollo que tiene que ver la resistencia. Tenemos que hablar también de la coordinación. La coordinación depende del grado de nivel de la técnica, por eso es de que a los deportistas se les tiene que inculcar mucho el mejoramiento de la técnica, y la técnica depende de la coordinación, y al mismo tiempo pues de los ejercicios coordinativos que van a ayudar a que nosotros seamos mucho más eficientes y al mismo tiempo poder retardar esa fatiga que se produce con la resistencia, que sea desde el punto de vista funcional. Y también hay otro aspecto que tiene que ver con lo psíquico, que depende de la fuerza de voluntad, que es donde más fallamos nosotros, para la mayoría de los deportistas. Psicológicamente pues tiene una gran debilidad y hay que irlo fortaleciendo y mejorando. Depende de la concentración psíquica y perseverancia, porque si nosotros lo que hacemos es rendirnos ante una eventualidad, pues entonces esto, cuando nos empieza a presentar la disminución del rendimiento y al mismo tiempo aparece la fatiga, pues entonces si yo no persevero, entonces va a ser difícil que yo vaya mejorando. Por eso es que nosotros hablamos de que cada una de las pruebas de semifondo y fondo tienen un punto crítico, y ese punto crítico hay que aprender a manejarlo, y a partir de allí pues yo voy a mantener mi mismo nivel o incluso lo puedo mejorar, pero eso depende mucho desde el punto de vista psicológico. Hablamos que la resistencia es igual al cansancio más la rápida recuperación. Uno de los principales efectos que tiene el trabajo de resistencia es de que nosotros tengamos la capacidad de recuperarnos mucho más fácil, no solamente entre una repetición y otra repetición, o entre un entrenamiento y otro entrenamiento. Si nosotros tenemos buena capacidad de resistencia, pues esa capacidad de recuperación también nos va a ayudar, y esa capacidad de recuperación también va a ayudar a que nosotros tengamos mejores rendimientos y mejores posibilidades para poder desarrollar otros tipos de resistencia. Funciones de la resistencia. Dentro de las funciones de la resistencia, depende primero del tipo de deporte. Ustedes saben de que todos los deportes no son iguales. Hay deportes cíclicos o acíclicos, o sea que son como, o también se pueden hablar continuos o interválicos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de deportes de conjunto, estos deportes por lo regular son cíclicos, y hay otros, y hay otros acíclicos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que depende mucho de los continuos intervalados, aunque si nosotros vamos a hablar de atletismo, nosotros podemos encontrar entrenamientos que son continuos, pero al mismo tiempo tenemos entrenamientos que son interválicos, o sea, se para, se corre, se para, se corre, se recupera, y así sucesivamente pues se va mejorando. Dentro de la función, las principales funciones que tiene la resistencia es mantener durante máximo tiempo posible una intensidad óptima. O sea que si nosotros tenemos una buena resistencia, nosotros seremos capaces de mantener mucho más tiempo esa intensidad óptima. Eso lo podemos encontrar en cualquier tipo de actividad, por ejemplo, porque todas las pruebas tienen principalmente mayores a 100 metros, pues va a haber un tipo de resistencia. Recuerden que, por ejemplo, en la velocidad, pues cuando nosotros corremos 100 metros, pues simplemente hasta 80 metros va la velocidad, pero de ahí para allá empieza a entrar todas las diferentes formas de resistencia que hay. Otra de las funciones es mantener al mínimo las pérdidas de intensidad, o sea que no se disminuye casi el ritmo, y ustedes saben que en las pruebas de resistencia es tratar de mantener una misma intensidad.
e incluso mejorarla al final. Aumentar la capacidad de soportar la carga. O sea, una de las funciones principales también que tiene la resistencia es que nosotros aumentemos esa capacidad para soportar cada día más otra carga mucho mayor. Y pues, por eso es que ustedes ven que por eso el entrenamiento es progresivo y continuo, para poder, ¿qué? Para poder ir asimilando y aumentando todos estos tipos de cargas. Recuperación acelerada después de las cargas. Nosotros podemos, como entrenadores, podemos observar cuando ponemos a entrenar algún atleta, algún deportista, donde usted lo pone a hacer repeticiones o intervalos, donde ve que hay algunos que tienen una mejor capacidad de recuperación. ¿Pero por qué? Porque han ido teniendo una mejor capacidad de resistencia y es la base para poder tener una buena recuperación. Entonces, ahí lo podemos encontrar claramente y eso va siendo muy individual. Por eso es que a veces cuando trabajamos en grupo tenemos que las personas se recuperen, porque hay unas que recuperan mucho más rápido y otras no. Entonces hay que ir individualizando el trabajo para poder que sea mucho más eficiente el desarrollo del rendimiento o buscar un mejor rendimiento dependiendo de la capacidad que cada uno tiene, y eso depende mucho de la capacidad del desarrollo de la resistencia. También otra función es estabilización de la técnica deportiva y la capacidad de concentración. Recuerden de que nosotros a veces tenemos que trabajar sobre la fatiga y mientras mejor capacidad tengamos, pues la técnica si no se va deteriorando en el mismo, en cualquier competencia o en cualquier actividad que nosotros vamos haciendo. Entonces, estas son como funciones principales que tiene la resistencia cuando la estamos mejorando, haciendo un trabajo progresivo para el mejoramiento de esta capacidad. Hay unos factores limitantes. Dentro de los factores limitantes va a estar el metabolismo anaeróbico y el metabolismo aeróbico. Recuerde que, por ejemplo, el metabolismo aeróbico es aquel que nosotros, pues, en resistencia, por lo regular, cuando se habla sobre pulsaciones, estamos entrando por allá a partir por ahí de los 170, 180 pulsaciones, dependiendo del individuo. Y esto es como donde empieza mucho la producción de ácido láctico, que va a crear unas limitantes dentro de la parte muscular y va a tener unos efectos donde se va a bajar el rendimiento. Entonces, dentro del metabolismo anaeróbico hablamos de una capacidad de tolerancia al ácido láctico, o sea que mientras mejor capacidad de resistencia yo tenga, mayor será la posibilidad de poder tolerar este ácido láctico, al mismo tiempo poderlo metabolizar. Capacidad de neutralizar el ácido láctico y las reservas energéticas, o sea que mientras mejor capacidad de resistencia yo tenga, pues mayores posibilidades voy a tener de mantener una intensidad muy alta. Y es como decimos, cuando nosotros estamos construyendo un edificio, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Son las bases, que son los cimientos que nos van a dar la posibilidad para poder montar otros pisos encima. Es lo mismo con la resistencia. La resistencia es como la base para esto, para poder empezar el desarrollo del rendimiento. Entonces tenemos que tener una buena base de resistencia y a veces nosotros nos preocupamos mucho más por la intensidad, más no por la buscar una base de resistencia que se trabaja con ritmos mucho más lentos. Y el metabolismo aeróbico, se presenta que hay una absorción de oxígeno del sistema respiratorio, un transporte de oxígeno que se da a través del sistema cardiovascular y una economía de movimiento. Todo esto, si ustedes se pueden observar y hacen una evaluación con una persona que le está iniciando el proceso y lo pone a tomarle hacer como un seguimiento, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca, van a encontrar que usted por ejemplo, toma el pulso 3 días seguidos antes de levantarse en reposo y va anotando, saca un promedio. Y a medida que usted va pasando el tiempo, por ejemplo, a las 6 semanas, porque nosotros necesitamos siquiera 6 semanas para que haya unos cambios metabólicos dentro del organismo. Entonces van a empezar otra vez a controlar esto y van a ver que el pulso basal o en reposo cada día ha ido disminuyendo. ¿Pero por qué? Si ha tenido un desarrollo metódico de la resistencia, les va a ayudar a que esa frecuencia cardíaca también va a disminuir.
Por eso es que nosotros encontramos con deportistas ya maduros de resistencia, donde podemos encontrar con pulsaciones menores a 35. Hay personas que hasta con 28, 30 pulsaciones. Yo recuerdo que Diego Colorado, una persona que maneja aproximadamente 30 pulsaciones en reposo. Entonces, pero son personas que se han ido preparando y se han ido mejorando esto a través de la capacidad de mejorar su resistencia. Y son las bases que le van a ayudar para poder mejorar este tipo o estas funciones que tienen que ver con los diferentes sistemas del organismo que intervienen en el desarrollo de la resistencia. Si ustedes pueden ver, cuando nosotros nos da una gripa, pues se van a afectar estos sistemas, principalmente el respiratorio, y al mismo tiempo, como da fiebre, también se suben las pulsaciones. Entonces, por eso es de que se recomienda de que cuando una persona tiene este tipo, hay que bajar la carga, hacer trabajos muy suaves e incluso dar incapacidad de 2 o 3 días por estos problemas, porque entonces estamos exigiendo los sistemas orgánicos que influyen entre el desarrollo de resistencia y va a tener dificultades después y los puede afectar demasiado, que puede incurrir a otros, por ejemplo, como una bronquitis. La resistencia determina en todos los deportes el volumen posible de entrenamiento, o sea que la resistencia es la que determina el volumen que usted va a realizar o que está realizando. El tiempo de recuperación después del entrenamiento y la competencia, como les hablaba ahora. Si yo tengo un buen desarrollo de la resistencia, pues el tiempo de recuperación entre entrenamiento o entre competencia y competencia, mayores posibilidades. Ustedes ven de que, por ejemplo, en los eventos, campeonato nacional y a nivel internacional, siempre hay, por ejemplo, en la Olimpiada que habían eliminatorias, semifinal, final. Entonces, si usted no tiene un buen desarrollo de la capacidad de resistencia, correr, hacer una competencia, hoy una, mañana otra, pasa mañana otra, entonces si no tengo una buena capacidad, no voy a rendir. Doy el rendimiento al principio, pero cuando llega a la final no va a tener el rendimiento ideal o que nosotros deseamos, que deseamos tener. Entonces, eso tiene mucha influencia sobre lo que tiene que tener el desarrollo de la resistencia. También determina el grado de estabilidad competitiva. O sea, estabilidad competitiva quiere decir de que yo siempre estoy compitiendo más o menos a altos niveles o un 100%, porque hay muchas personas que cuando usted lo prepara, llega un momento en que empieza el rendimiento mucho abajo. Entonces, si esta persona tiene muy buen desarrollo, muy buenas bases de resistencia, su estabilidad competitiva va a ser muy nivelada y va a mantener ese nivel competitivo a altos estándares. El grado de estabilidad de la técnica. La resistencia también va a influir mucho en la estabilidad de la técnica. Y por eso es de que nosotros a veces trabajamos la técnica sobre la base del cansancio. Por eso es que uno realiza trabajos de técnica después de realizar trabajos de resistencia. ¿Para qué? Para que se vaya creando esa posibilidad que el organismo sea capaz de mantener esa estabilidad y al mismo tiempo, pues de que usted aprenda a manejar lo que tiene que ver la fatiga y no lo lleve a bajar mucho lo que tiene que ver con el rendimiento. Bueno, esto tiene que ver más que todo con los deportes colectivos de combate. Allí la resistencia, pues hay formas de trabajarla muy diferente, lo puede trabajar uno. Pero para que simplemente como un comentario, los deportes colectivos y de combate depende de la cantidad de acciones efectivas durante la competencia, las posibilidades de alcanzar la final con buenos resultados, pero para que vean que la resistencia también hace falta y es esencial en los deportes de colectivos o de combate. Y deportes de resistencia y fuerza explosiva, la posibilidad de participar en varias disciplinas. Por ejemplo, los que tienen que hacer las pruebas múltiples deben de tener muy buena capacidad de resistencia para poder aguantar. Entonces, por ejemplo, los del Decathlon, 10 pruebas, tiene que tener muy buena capacidad de resistencia y eso se logra a través del entrenamiento y con la parte progresiva de aumentar las cargas. La clasificación si los otros componentes del rendimiento coinciden entre varios deportistas.
Dentro del desarrollo metódico en el entrenamiento de la resistencia, pues para que esto más que todo como conocimiento de ustedes tengan en cuenta cuando uno va a planear o va a tener en cuenta cuando va a iniciar una persona o está entrenando una persona en lo que tiene que ver con el desarrollo de la resistencia. Hay algunos, por ejemplo, que hay, los estudiosos que han sacado algunas reglas que uno debería aprenderse para evitar cometer errores. De todas maneras, nosotros como entrenadores siempre cometemos errores, pero al mismo tiempo se trata de ir corrigiendo y mejorando esto. Y que cada día se cometan menos errores como entrenador. Entonces, dentro de las reglas principales que nosotros podemos encontrar, vamos a hablar primero, debe desarrollarse primero la capacidad de resistencia básica para formar rendimiento a largo plazo. Porque la capacidad de resistencia básica determina el nivel de capacidad aeróbica, la capacidad del deportista de mantener una velocidad relativamente grande cuando las cargas son de larga duración, el desarrollo racional del movimiento específico y el empleo económico de la fuerza. La tolerancia a la carga, ella es la base de altos rendimientos competitivos. Entonces, para que tengamos en cuenta que ese desarrollo de la capacidad de resistencia básica, por ejemplo, la resistencia básica, para que, por si alguno no conoce el concepto de resistencia básica, quiere decir también lo que tiene que ver la resistencia aeróbica. Y al mismo tiempo esa resistencia básica o resistencia aeróbica es la que nosotros vamos a encontrar después subdividida en lo que algunos dicen R1, R2, R3, o también carrera continua lenta, carrera continua media, carrera continua rápida. Entonces son elementos o criterios que se van determinando y al mismo tiempo como las divisiones que va teniendo cada una de las capacidades de resistencia. Segundo, el entrenamiento de las capacidades debe aspirar a la fatiga, porque solo así puede retardarse poco a poco el momento en el que el rendimiento disminuye temporalmente, resistencia contra la fatiga. Ese es uno de los elementos principales que tiene la resistencia, y si nosotros no llevamos a que se fatigue, porque la resistencia es buscar el cansancio, pero al mismo tiempo el organismo le va a exigirse recuperarse, y eso es lo que va a hacer que yo pueda aumentar mi rendimiento, porque cuando nosotros cedemos ante eso, no, porque yo estoy muy cansado, entonces no sigo, no, yo tengo que perseverar. Por ejemplo, al principio, desde la parte psicológica dice, persevere, hay que perseverar para yo poder mejorar, no rendirme ante eso. Así sea que haya bajado los niveles, pues trate de cumplir con el objetivo que se planteó, de los volúmenes que le pusieron a uno, porque yo pienso que el entrenador trata de planificar y de poner los volúmenes ideales que él cree como entrenador que podía tener, y al mismo tiempo, como ustedes ven, uno va repartiendo las cargas y al mismo las intensidades, dependiendo de los niveles de cada una de las personas. Entonces, dentro de esto, para que tengamos en cuenta, hay que buscar la persistencia y tratar de cumplir con estos volúmenes. Tercero, las capacidades de resistencia pueden entrenarse y desarrollarse en todas las fases del proceso de entrenamiento y cada edad. Recuerden que al principio yo les hablaba de que la capacidad de resistencia es una capacidad neutral. Yo la puedo trabajar desde que yo nazco hasta que yo muero. Y cuando un niño empieza a caminar, está empezando a desarrollar su resistencia. Y lo están haciendo naturalmente. Lo que pasa es que cuando ya pasan a manos de los semilleros o la parte de iniciación o formación y especialización, pues ya entra lo que tiene que ver el entrenador tratando de buscar el desarrollo de esta capacidad o de mejorar esta capacidad. Entonces, dentro de esto se habla que porque el entrenamiento de las capacidades de resistencia no conocen fases realmente sensibles, como sí las hay en otras capacidades. Tampoco hay límite de edad para adaptarse a cargas de resistencia, lo que hablaban no hace nada, entonces tiene que ver con esto, que yo lo puedo trabajar desde que nazco hasta que yo muero. Incluso ustedes pueden ver de que una de las acentos a trabajar en lo que llaman los adultos mayores es la resistencia a la fuerza, la resistencia aeróbica. Y ahí ya no se trabaja tanto, no se debería trabajar tanto la fuerza máxima, ni tampoco trabajar lo que tienen que hablar sobre velocidad. ¿Por qué? Porque ya la parte contráctil no es
no está adaptada y al mismo tiempo pues va a producir lesiones en esta persona, rompimientos de fibras musculares. 4. Las capacidades de resistencia se desarrollan preferentemente por ejercicios con carácter cíclicos de los movimientos, o sea que sean movimientos continuos, porque los movimientos cíclicos hacen posible que la duración de la carga sea larga y el sistema cardiovascular y respiratorio se adapte óptimamente a las cargas de resistencia. Como les decía, los sistemas funcionales del organismo son principalmente el cardiovascular y el respiratorio. De eso depende la resistencia. Y por eso les decía que cuando yo tengo un pequeño resfriado, eso va a tender a que se disminuya el rendimiento o la capacidad de cada una de las personas para poder desarrollar lo que tiene que ver con la resistencia. 5. El entrenamiento de las capacidades de resistencia debe efectuarse en diferentes ámbitos de intensidad, porque el nivel de las capacidades de resistencia competitivas están estrechamente ligado con la capacidad de rendimiento de otros ámbitos de intensidad, distancias mayores y menores a la competitiva. De pronto, ustedes ven como entrenadores y también como deportistas que nosotros utilizamos distancias superiores e inferiores. Cuando nosotros hacemos desarrollo aeróbico, pues se utilizan posiblemente tramos o distancias mucho más largas, pero a medida que se va acercando y se va mejorando la velocidad de desplazamiento, también se van disminuyendo las distancias. ¿Para qué? Para ir buscando la adaptación y los ritmos que nosotros estamos buscando de acuerdo al objetivo que nosotros queremos cumplir. Pongo un ejemplo, un corredor de 800 metros. Él corre 800 metros, pero nosotros le podemos poner, incluso en preparación general, en preparación general yo puedo hacer repeticiones de 2000 tranquilamente, pero las intensidades van a ser mucho más bajas. Por ejemplo, podemos hablar de entre un 60 y un 80%, pero cuando nosotros, incluso el volumen van a ser mucho mayor, pero cuando nosotros nos vamos acercando a la competencia, ya esa distancia se va recortando porque va a ir llegando y simulando lo que tiene que ver con la prueba. Y por eso es de que ya cuando nosotros estamos entrando en el periodo específico o competitivo, buscamos es distancia mayor, por ahí 200 metros más, serían 1000 metros, que es una prueba o es un tramo muy específico para desarrollar la capacidad de resistencia específica de ese corredor de 800 metros. Pero también vamos a utilizar después, como vamos mejorando la intensidad, tenemos que poner tramos mucho más cortos, como son los 600, los 500, 400, 300 y así sucesivamente. Y dependiendo de la intensidad, pues sería el tipo de recuperación que lo voy a hacer y al mismo tiempo, qué tiempo de recuperación pueda tener. Por eso es que el entrenador tiene que ir conociendo y al mismo tiempo el atleta ir diciendo y pidiendo también de que yo puedo recortar mis descansos, hacerlo más corto o mucho más largo, por si no me puedo recuperar. Entonces nosotros podemos tender, cuando vemos que la persona no se recupera muy rápidamente, pues entonces tenemos que alargar los descansos entre cada repetición. 6. El proceder metódico del entrenamiento es generalmente lo mismo en deportes de resistencia, cuya duración competitiva es aproximadamente igual, porque son procesos físicos, psíquicos y psíquicos aproximadamente iguales que actúan independientemente de la estructura específica de los movimientos. 7. La capacidad aeróbica se entrena antes de la capacidad anaeróbica, porque el entrenamiento de la capacidad aeróbica produce un cansancio mayor y más rápido y exige un tiempo de recuperación más largo. La capacidad aeróbica es la base de la capacidad anaeróbica. Entonces, para que tengamos en cuenta, siempre los trabajos, por ejemplo, cuando estamos haciendo preparación general, siempre se deben hacer primero lo aeróbico y después ir aumentando, combinando lo que tiene que ver con la parte anaeróbica, porque recuerde lo que dijimos desde el principio, la capacidad, o sea, la base para poder desarrollar las otras capacidades tiene que ser la básica o la resistencia aeróbica. 8. De vez en cuando debe darse estímulos de entrenamiento que sobrepasan la capacidad aeróbica del deportista, porque así puede elevarse el límite de capacidad aeróbica.
Por eso es que nosotros tenemos que hacer test para poder saber cuál es el límite aeróbico que tiene esa persona para nosotros ir tocando. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, trabajos intervalados, intervalos extensivos, nosotros estamos entrando entre lo aeróbico, en aeróbico, aeróbico, en aeróbico, vamos, y hay que hablar también del tipo de recuperación o la cantidad de recuperación que nosotros vamos a dar, y así podemos ir tocando esta partida así para poder ir sobrepasando esos estímulos y así vamos mejorando. 9. El volumen de entrenamiento aeróbico siempre debe ser mayor que el volumen de entrenamiento anaeróbico. Entonces, para que tengamos en cuenta, nosotros siempre el volumen aeróbico tiene que ser mucho mayor. Por eso es de que cuando nosotros vamos a planificar y tenemos una persona ya que creemos que esa persona tiene buen rendimiento y que puede llegar lejos, nosotros tenemos que empezar a planificarle y saber cuánta resistencia aeróbica va a ser, cuánta resistencia anaeróbica va a ser, y así sucesivamente ir determinando los volúmenes. Por eso, dentro de la planificación de los entrenamientos, podemos hablar que en lo que tiene que ver con la resistencia, siempre en la preparación general se prevalece más entre un 70 a un 75% aeróbico y un 20% anaeróbico, y lo otro entraría en lo que tiene que ver otras capacidades. Entonces, este volumen de entrenamiento aeróbico siempre debe ser mayor que el volumen de entrenamiento anaeróbico, porque independientemente del grupo de disciplinas, la capacidad aeróbica ocupa una posición central en los deportes de resistencia. Ella es la base necesaria para desarrollar los procesos de adaptación anaeróbicos. 10. No es posible transmitir al entrenamiento el gran porcentaje de energía producida por vía anaeróbica durante rendimientos competitivos de las disciplinas de resistencia de corta duración. Aquí, por ejemplo, ustedes ven donde van a empezar a encontrar dónde están las divisiones de la resistencia, donde vamos a ver de corta duración, media duración y larga duración. Entonces, dentro de esto, porque la mayor parte del entrenamiento se realiza también en estas disciplinas, en la esfera aeróbica, que es donde se está prevaleciendo el desarrollo de la resistencia. 11. El entrenamiento de las capacidades de resistencia competitivas tienen que ir conforme a las exigencias impuestas por la competición, porque debe ser estable una relación armoniosa entre los distintos factores de la carga. 12. El rendimiento se eleva solamente si se evidencian tasas anuales de incremento de la carga, porque en el entrenamiento de las capacidades de resistencia, el incremento de la carga condiciona también el futuro desarrollo del rendimiento. Pero es que nosotros, cuando estamos planificando, y como este deporte es individual, nosotros tenemos que tener en cuenta que, por decir algo, el primer año hice un volumen aproximadamente de 80 kilómetros semanales. ¿Cuántos kilómetros me podría dar? Entonces, si yo planeé 2.000 kilómetros para un año, para el segundo año debo aumentar entre un 15 y un 25%, para que estas tasas anuales de incremento puedan tener efectos sobre el organismo, y al tener efectos sobre el organismo también tener efectos sobre el rendimiento, va a mejorar el rendimiento. Pues que nosotros alcanzamos a encontrar que los corredores de maratón llegan a hacer hasta 8.000 y 10.000 kilómetros en un año, pero porque progresivamente año a año ha ido mejorando, y por eso es de que ustedes ven de que la persona empieza en 800 metros a sus edades tempranas, por decir algo, a los 16, 17, 18 años, y él va acumulando y mejorando esta resistencia al mismo tiempo, acumulando volúmenes. Al último tiende que esa persona tiene la posibilidad de, como ya no tiene la velocidad que tenía anteriormente, puede ir subiendo de prueba y buscar una adaptación metabólica hacia otras pruebas mucho más largas, como son el 5.000, el 10.000. Incluso mucha gente ha llegado, porque conozco mucha gente que han corrido 800 metros y luego debutan hasta en el maratón y todavía siguen dando resultados. Pero todo esto tiene que ver con ese proceso de desarrollo de lo que tiene que ver con el incremento de las cargas. El rendimiento de Eduardo, regáleme un minutico, solamente para recordarle a todos los participantes,
que el micrófono está abierto para todos. En cualquier momento, alguna pregunta, alguna duda, estamos, el profe está listo ahí para responder. El rendimiento de resistencia debe ser desarrollado por diversos métodos de entrenamiento, porque cada método provoca específicas reacciones físicas y bioquímicas y psíquicas. Cuando se aplican métodos de entrenamiento diferentes, se desarrollan tanto las capacidades de resistencia básicas como las capacidades de resistencia competitiva. Además, se entrena el uso diferente de la voluntad. Los que hemos entrenado, pues vemos de que los entrenadores siempre tratan de hacer una combinación de todos estos métodos y es donde luego van a venir y vamos a hablar sobre los métodos de entrenamiento, porque hay diferentes métodos o medios para poder desarrollar las diferentes capacidades de resistencia. Entonces, toda esta combinación nos va a ayudar a nosotros a poder adaptarnos y al mejoramiento de lo que tiene que ver con el rendimiento de la resistencia. Y por último, la regla 14 habla sobre las capacidades de resistencia reaccionan sensiblemente a interrupciones y reducciones del entrenamiento, porque adaptaciones producidas por el entrenamiento de la resistencia evolucionan muy rápidamente de modo regresivo si no hay estímulos convenientes. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de resistencia es una de las que más rápido se consiguen, pero también la que más rápido se pierde. Si yo entreno velocidad, yo mantengo mi velocidad durante mucho más tiempo, así no la entrene. Lo mismo con la fuerza. Esos niveles de fuerza yo los puedo mantener mucho más tiempo, pero se demoran mucho más tiempo se demoran más para conseguirlos, pero dura mucho más, mientras que la resistencia yo la puedo mejorar muy rápidamente, pero también la puedo perder rápidamente. Cuando nosotros hacemos los descansos activos, que hablamos de los descansos de activos, pues se busca que la gente esté haciendo un mantenimiento. Cuando yo me paro totalmente y no entreno, pues mi rendimiento también y tengo que volver a buscar como la huella que tenía anteriormente, pero el problema que tiene con estas interrupciones es de que cuando nosotros dejamos de entrenar, queremos volver a como estábamos anteriormente y eso produce muchas dificultades, muchas lesiones. Ahí es donde nos aparecen todos los dolores, entonces nos demoró mucho más tiempo para volver a readaptarme al entrenamiento. Entonces tenemos que tener en cuenta que no hayan esas interrupciones tan bruscas dentro del entrenamiento. Se bajan los niveles, los volúmenes, pero también se hace un mantenimiento para evitar todo este tipo de molestias que podamos tener. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá sobre lo que se ha hablado. ¿Hay preguntas? Entonces, ahora hablamos de las capacidades de resistencia. Definición. Son las capacidades del deportista de resistir a la fatiga durante cargas deportivas específicas. Cargas deportivas específicas de algunos deportes. Ejemplo, tenemos las cargas deportivas específicas, carrera continua. Por ejemplo, en los juegos de conjunto, hacer 5 juegos o 3 por 3 minutos. Deportes deportes y disciplina, tenemos carrera de fondo, serían la carrera continua. Para voleibol serían 5 juegos de voleibol o 5 o 6. Para boxeo hacer repeticiones de 3 por 3 minutos, pero en la actividad específica de lo que está haciendo. Eso se habla sobre la capacidad o definición sobre la capacidad del deportista de resistir a la fatiga. Clasificación de la resistencia. Entonces nosotros hablamos que la resistencia la podemos clasificar desde el punto de vista de la función, de la duración de la carga en competencia y la relación con otras capacidades condicionales. Entonces hablamos de acuerdo a la función. De acuerdo a la función, hablamos de la resistencia básica y resistencia competitiva. Y esta resistencia básica y competitiva básica se divide en básica 1, básica 2, básica 3. De pronto ustedes miran otra literatura, pueden encontrar lo que es carrera continua 1, carrera continua 2, carrera continua 3, o en algunos autores, como Franz Gentile, él determina sobre
resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, o sea, R1, R2, R3, para que de pronto tengan claro lo que tiene que ver con esta terminología, porque esos son, dependiendo de los diferentes autores, ellos manejan una terminología pues diferente, pero todo esto es entendible. Y de acuerdo a la función también hablamos de la parte de resistencia competitiva y hablamos de resistencia de corta duración, que va todo lo que nosotros hacemos entre 45 segundos y 2 minutos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con un corredor de 800 metros, ¿qué ubicamos aquí entre 45 y 2 minutos? Podríamos ubicar carreras de 300 metros hasta aproximadamente 600 metros, por decir algo, incluso un poquito más largo, 700, casi los 800 metros, porque yo podría hacer 2 repeticiones de 800 metros por debajo de 2 minutos o a 2 minutos, que sería como al 90 y pico por ciento de la capacidad, dependiendo del nivel de cada uno. Entonces, corta duración, el tiempo de duración sería de 45 segundos a 2 minutos. Todas las actividades que nosotros vamos a realizar de 45 a 2 minutos. Media duración, va en un tiempo entre 2 minutos y 11 minutos. Usted ve de que nosotros hacemos repeticiones, por ejemplo, de 2000. Aquí cabrían en este sector los 2000, los 3000, dependiendo de si yo soy corredor de 5000 o 10000, porque un corredor de 5000 y 10000 hace repeticiones de 3000, e incluso uno de 10000 podía hacer hasta 2 repeticiones de 4000. Y de larga duración, con unos tiempos entre 11 y horas. En larga duración se habla más que todo, por ejemplo, más aeróbico. En esto, como es mucho más larga, pues entonces va a haber una intensidad pues mucho más lenta, y por eso es que los corredores de fondo hacen hasta 40 kilómetros en entrenamiento. Entonces, esto entra dentro de la larga duración, porque yo me puedo demora en 40 kilómetros, me puedo demorar más de 2 horas. Entonces, aquí entraría. Y cuando hablamos la clasificación de la resistencia, duración de la carga en competencia, y luego la relación con otras capacidades condicionales, como son la velocidad, la resistencia y la fuerza. O sea que, por eso es que ustedes ven de que uno dentro del entrenamiento combina estas tres, se hace combinación de la velocidad, de la resistencia y la fuerza-resistencia, que es la base para nosotros los de resistencia, porque no hay necesidad que los corredores de resistencia realicen tanto trabajo de fuerza máxima. E incluso de la hipertrofia tampoco entra aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hipertrofiamos, para los corredores de semifondo y fondo hay un gran problema, que cuando usted aumenta los niveles de hipertrofia, entonces va a producir laceraciones, principalmente en la parte de operación entre las axilas y también entre los muslos. ¿Por qué? Porque al crecer esta parte muscular, entonces presenta mucho roce y va a tener dificultades en el desarrollo de lo que tiene que ver cada una de las actividades. Y como es de larga duración, tiene muchos problemas y va a producir muchas molestias. Aquí vamos a hablar sobre la resistencia base, o sea, lo que tiene que es básica. Es aquella resistencia al cansancio, independientemente del deporte. O sea que la resistencia base es el objetivo de todos los deportes. Yo tengo que mejorar mi resistencia base, y hay diferentes formas de desarrollar. Por ejemplo, para un deporte conjunto, no es que yo lo vaya a mandar a correr 8 kilómetros a un deporte conjunto, no hay necesidad. Hay unas actividades involucradas dentro de lo que tiene que ver de ellos, que para poder mejorar esta capacidad en base. Entonces, hay muchas actividades, pero estas actividades son continuas. Principalmente son continuas. Yo puedo hacer como si fuera un intervalo extensivo. Yo puedo hacer actividades de ese deporte que dure bastante tiempo o por repeticiones, y también puedo intercalar con recuperaciones. Entonces aquí es aquella resistencia al cansancio independiente del deporte, cuyo objetivo es el de adquirir una capacidad de soporte general e inespecífico sobre el que se pueda sustentar posteriormente un trabajo más acorde con la especialidad deportiva. La resistencia de base puede ser de diversas índoles, según afecte a los diferentes sistemas energéticos y dependiendo para qué especialidad se desea encaminar.
No implica mejora del rendimiento, salvo en deportistas jóvenes o de baja cualificación. O sea que esa resistencia base tiene mucha incidencia principalmente en los iniciantes o en los deportistas jóvenes. Ya cuando están personas que son muy maduras, ya se pierde tiempo con esa resistencia base. Hay que buscar otro tipo de resistencia para que haya unos mejores desarrollos deportivos, o sea, es un nivel de rendimiento. Primero, capacidad de ejecutar un tipo de actividad independiente de la modalidad que implique muchos grupos musculares y sistemas. Sistema nervioso central, sistema cardiovascular y respiratorio. Durante un tiempo prolongado afecta tanto el componente aeróbico como lo anaeróbico, con predominio generalmente de lo aeróbico. Ejemplo, trabajos de resistencia de acondicionamiento físico, cuyos objetivos son fundamentalmente genéricos y multidireccionales. Ustedes ven que cuando uno está en preparación general, uno utiliza mucho esta parte. ¿Por qué? Porque usted mete trabajos y relacionados. Por ejemplo, yo aquí, un deportista de resistencia, yo lo puedo hacer baloncesto, cambiarle la actividad, pero va a estar durante el movimiento haciendo baloncesto con muchas actividades y jugando, corriendo, saltando, lanzando otras actividades. ¿Por qué? Porque está trabajando otro tipo de musculatura que va a ser necesario para fortalecer, porque a veces nosotros no trabajamos unos grupos musculares y eso pues son los que van creando las diferencias o la inestabilidad y es donde empiezan a salir las lesiones. Primero, aquí capacidad de realizar durante un tiempo largo cualquier carga que implique muchos grupos musculares y que guarde una relación óptima con el rendimiento específico. Como ejemplo, trabajo de resistencia aeróbica que se realiza en los mesociclos de preparación y que servirán de base para realizar esfuerzos más intensos y específicos en momentos en que busque la obtención de la forma deportiva. Como hablaban, aquí por ejemplo se habla mucho de que se utiliza mucho es en los mesociclos de preparación. Por ejemplo, lo que nosotros hablamos de el entrenamiento en circuito, aquí se utiliza mucho, se trabaja mucho esto. Y eso al mismo tiempo nos va a servir a nosotros de base para el desarrollo de lo que tiene que ver la parte más de intensidad de esfuerzos intensos y específicos. ¿Por qué? Porque me está ayudando a dar una base para ese desarrollo de esas actividades que son mucho más. Cuando se habla de específico, los ejercicios son mucho más intensos. Ahora hablamos de la resistencia base 2, o lo que hablamos de R1, R2, o carrera continua lenta, carrera continua media. Es el tipo de resistencia básica relacionada con una especialidad determinada o especialidades afines. Se realiza para adquirir resistencia mediante ejercicios específicos. Se utiliza fundamentalmente para crear una adaptación generalmente del organismo o los esfuerzos relacionados con el método técnico de la especialidad, con el fin de establecer una base inicial elevada para poder realizar después trabajos de resistencia específicos. Se utiliza en ejercicios con estructura parecida al modelo especial o competitivo, produciéndose adaptaciones musculares e incidiendo en la estructura del movimiento para adaptar la resistencia de base a estos. En esa resistencia base 2 tiene que ver mucho cuando nosotros hablamos de la carrera continua media, que por lo regular se trabaja entre 160 y 180 pulsaciones. Son actividades que se hacen entre 160 y 180 pulsaciones. Hay que mirar también que la especificidad de cada una de las personas, o sea, la parte individual, porque cuando nosotros vemos de valores del desarrollo de la resistencia, nosotros hablamos que para el rendimiento, los autores nos recomiendan valores para la resistencia básica. Uno sería entre 140 y 160, la media o base 2 tenía que ser, básica 2 tenía que ser con entre 160 y 180, y de 180 hacia arriba sería lo que tiene que ser la base 3.
Entonces, pero hay individualidad de personas y por eso es bueno uno saber los valores de, por ejemplo, frecuencia cardíaca de las personas para poder, uno, cuando hablar sobre frecuencia cardíaca, uno se da cuenta. Y por eso es que muchos cometen errores con el pulsómetro. Cuando trabajan en base a pulsómetro se cometen muchos errores acá y hay que tener en cuenta la individualidad de cada uno, porque podemos encontrar que cuando yo pongo una persona a trabajar entre 100, que la base 1 la trabajo entre 140 y 160, para esa persona quizás es entre 120, 135, 140. Entonces, eso es específico o individualizado. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta parte porque a veces cometemos muchos errores cuando estamos planificando, cuando mandamos a hacer trabajos con pulsómetro a las personas. Por eso es que a mí me gusta más trabajar más que todo sobre la velocidad promedio de acuerdo a las pruebas, o sea, lo que llaman la resistencia, la velocidad relativa. Entonces, resistencia base 3 es el tipo de resistencia relacionada con los deportes colectivos y de combate. Resistencia básica que se pretende adquirir para deportes colectivos con cambios acíclicos de carga. Se realiza mediante ejercicios especiales y se caracteriza por un cambio irregular de las intensidades de carga, donde se alternan cargas máximas y medias con recuperaciones largas y cortas de forma irregular. Estas ligadas a formas de carga de tipo interválico y cambios de formas motrices, permite que los ejercicios sean específicos. Por ejemplo, circuito técnico con 2 estaciones de ejercicios técnicos con balón para jugadores de fútbol, intensidad media alta, alternando trabajo de 30 segundos con descansos de 30 segundos. Eso es como una forma de trabajar y recomiendan mucho para los deportes de conjunto. Pero dentro de esto, nosotros también nos podemos adaptar a hacer trabajos en circuito para los corredores de semifondo y fondo, donde yo puedo alternar con las cargas, 2 estaciones donde puedo trabajar 30 por 30 o 45 por 30, pero dependiendo de la intensidad que trabaje, porque yo puedo hacer ejercicios de 30 segundos mucho más rápidos, pues entonces el descanso es un poquito más largo, puede ser de 45 segundos a 1 minuto y así sucesivamente. Son adaptaciones que nosotros como entrenadores podemos ir adaptando a cada uno de los trabajos y a las exigencias que va requiriendo cada uno de los deportistas, porque recordemos que la resistencia es un deporte individual, y entonces tenemos que ir individualizando las cargas dependiendo. Claro que nosotros podemos encontrar personas o atletas que se similan y podemos hacer trabajos por parejas o por grupos, pero siempre vamos a ver que hay unos mucho más aventajados que otros y van a tener unos niveles superiores a cada uno de ellos. Entonces tenemos que tener en cuenta también esas diferencias entre cada uno de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que yo les hablaba, la resistencia básica 1, resistencia básica 2, resistencia básica 3. Entonces, la resistencia básica 1, como objetivos es adquirir resistencia básica inespecífica, válida para cualquier especialidad, o sea que se puede utilizar, yo puedo hacer resistencia básica 1 para cualquier especialidad que yo vaya a realizar. Ejercicios globales y variados, cargas medias y bajas, o sea, esa es la intensidad que yo voy a utilizar. No mejora el rendimiento, mejora la recuperación. O sea que el objetivo aquí, pero es que se utiliza mucho principalmente en la preparación general, o sea, cuando estoy iniciando temporada. Estos aspectos se utilizan más que todo y la resistencia básica uno de los principales objetivos que tiene. La resistencia básica 2, como objetivo tiene adquirir resistencia básica relacionada con el modelo competitivo, o sea que es mucho más específico. Válida solo para especialidades afines, cargas medias y bajas, puede mejorar rendimiento en jóvenes, mejora la recuperación. O sea que ustedes ven que siempre el objetivo está mejorar la recuperación, la capacidad de recuperación, que es uno de los aspectos importantes que tiene que ver con la resistencia. Resistencia básica 3. Entonces, el objetivo es adquirir resistencia básica relacionada con el deporte de juego y combate especialmente, cargas bajas, medias o altas. Puede mejorar rendimiento, aunque no es su objetivo principal.
mejora la recuperación. Entonces, como parte común, ustedes ven que es lo principal objetivo es mejorar la capacidad de recuperación para poder realizar otro tipo de entrenamientos o lo que nosotros planifiquemos para el desarrollo de la mejora de lo que tiene que ver con la resistencia, así sea aeróbica o anaeróbica. Capacidad de resistencia básica. La capacidad de resistencia básica exige volumen grande y creciente. O sea que nosotros aquí donde utilizamos el mayor volumen de trabajo dentro de la planificación del entrenamiento, el mayor volumen está en la resistencia básica. La intensidad adaptada al rendimiento, alta exigencia de suministro de oxígeno. O sea que aquí se exige y ustedes ven que cuando nosotros estamos haciendo aeróbico, estamos haciendo trabajo largo, dependemos mucho del oxígeno. Y por eso es que nosotros vamos a encontrar que las personas que tienen bajos niveles de hemoglobina, esa gente tienen dificultades o son unas limitantes para el rendimiento. Gran parte en el volumen total del entrenamiento, o sea que la mayor parte es el volumen es el total del entrenamiento. Métodos. Aquí, por ejemplo, los métodos que nosotros vamos a utilizar para la resistencia básica encontramos el de duración con sus variantes. O sea, el método de duración con sus variantes. Intervalado extensivo. Participación de todos los sistemas orgánicos. Recuerden que aquí, por ejemplo, en este método extensivo, nosotros, por lo regular, si estamos en lo básico, no debemos pasar, según recomiendan los autores, pasar de 160 pulsaciones. O sea que nosotros siempre estamos en la franja de 140, 160, pero por eso, si nosotros hacemos la evaluación individualmente a cada una de las personas, según la frecuencia cardíaca, entonces tendríamos que ir valorando y pensando en qué otro tipo de valores, pero más o menos de acuerdo a lo que hablan los autores, esto se trabaja entre 140 160 pulsaciones cuando nosotros vamos a trabajar con pulsómetro. Y lo que tiene bueno el pulsómetro es que yo puedo poner los límites de que me pite cuando yo me estoy sobrepasando o cuando estoy por debajo de eso. ¿Para qué? Para poder encontrar desarrollo de ese tipo de resistencia. O sea que siempre estamos enmarcados. Cuando nosotros ya sobrepasamos a ella, estamos entrando a un estado anaeróbico. O sea, estamos empezando a entrar en el estado mixto, que es lo aeróbico, anaeróbico, y ese sería otro tipo de desarrollo, otro objetivo que estamos buscando. Entonces, para tener en cuenta. Y así las personas al otro día no estén muy cansadas y tengan la posibilidad de recuperarse entre un entrenamiento y otro. Aquí tenemos los objetivos de desarrollo. Resistencia básica 1 quiere decir economización del movimiento. Resistencia básica 2, desarrollo. O sea que ahí son objetivos de desarrollar el objetivo que nosotros estamos buscando o que queremos llegar. Resistencia básica 1, entonces se habla de economización del movimiento. Primero, economización de todos los sistemas funcionales en el transcurso del movimiento, o sea, del esfuerzo físico. O sea, se busca una economización de la energía que estoy utilizando. Y segundo, un metabolismo aeróbico estable, o sea que aquí lo aeróbico es estable. Y si nosotros vamos, cuando nos hacemos una evaluación desde el punto de vista de sangre, del ácido láctico, usted no sobrepasa las 4 mol, no sobrepasa de ahí. Si sobrepasa ahí, estaría entrando en estados anaeróbicos. Aquí en la resistencia básica 1, el volumen de la carga es superior a la distancia competitiva. El trabajo es netamente aeróbico. Posible de repetir sin compensación, o sea, sin descanso. Yo lo puedo volver a repetir. O sea, yo puedo hacer uno en la mañana y otro en la tarde. Descompensación significativa de lípidos. Una de las funciones que tiene la resistencia y por eso es que ustedes ven de que los corredores de resistencia son longilíneos, delgados, los llaman pescado seco porque no tienen casi niveles de grasa. Son los deportistas que más bajos niveles de grasa pueden tener. Si nosotros vamos a los africanos tienen aproximadamente 3.5 de porcentaje de grasa. Nosotros aquí en nuestro medio podemos encontrar
personas hasta fondistas con 8, 9, que para mí serían obesos, o sea, son flacos, son flacos obesos, tienen adiposos, son muy adiposos, y eso es lo que hay que tratar de buscar, con trabajos que estos lípidos se degraden y ayuden a bajos niveles de grasa. Se habla que los trabajos aquí son entre el 70 y 90% de todo el entrenamiento de la resistencia básica. Cuando usted está planificando, el volumen es entre 70 y el 90% de ese volumen que usted va a realizar. El lactato va entre 1 y 3 mol. La frecuencia cardíaca va entre 140 a 160 pulsaciones. La duración de la carga. En la nueva generación, o sea, los jóvenes, más de 30 minutos, alto rendimiento de 50 a 120 minutos y más. O sea que yo puedo trabajar más de 2 horas, como hacen los maratonistas. Pero, por ejemplo, si uno le pone un corredor de 800, uno lo puede trabajar hasta aproximadamente de 8 a 12 kilómetros, que cuando nosotros nos referimos según la intensidad con que lo voy a hacer, porque si lo voy a hacer a 5 minutos, fíjese que, por ejemplo, si yo hago 10 kilómetros, son 50 minutos. Pero como los atletas van mejorando la capacidad de resistencia, también esa intensidad se va mejorando, donde yo voy a pasar incluso a ritmos de 4 minutos. Si yo hago 10 kilómetros serían 40 minutos, que es suficiente para un corredor de 800 metros, pero que tiene que utilizar la intensidad también. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir ayudándole al deportista que tenga las exigencias, y así psicológicamente se vaya adaptando a este tipo de rendimientos. Todo es progresivo y se va mejorando. Y yo creo que de pronto algunos que han entrenado conmigo han visto que al principio les da muy duro, pero con el tiempo se van adaptando y mejorando estos tipos de capacidades. Y en el mismo tiempo la voluntad para poder hacer estos trabajos. Los métodos que utilizamos acá para la resistencia básica 1 son los métodos continuos, que después vamos a hablar sobre qué es un método continuo. El método intervalado de duración larga, o sea, es como si fuera intervalado, fraccionado, con distancias de duración larga, que es mucho más largos. Y también las recuperaciones son más cortas. ¿Por qué? Porque lo hago más lento, entonces tengo mayores posibilidades de poderlo hacer más continuo. Y por eso tratamos de que se hagan continuo, que se haga con descansos, por ejemplo, caminando o trotando. ¿Para qué? Para que usted pueda mejorar mucho más su capacidad de resistencia. La resistencia básica 2, que hablamos que es desarrollo, busco el desarrollo. Dentro de los objetivos aquí hablamos de alargamiento de los sistemas funcionales de la capacidad de absorción del oxígeno, o sea, del sistema respiratorio, que tiene que ver mucho con el volumen de oxígeno máximo. Por eso es que ustedes ven cuando se hace en valoraciones de consumo máximo de oxígeno, los que por lo regular tienen un mayor valoraciones en consumo máximo de oxígeno son los fondistas, pero hay unas diferencias donde hay la eficacia para la utilización de ese volumen. Yo puedo tener un 90% de consumo máximo de oxígeno, pero el problema es de la capacidad para poder absorber eso. Entonces, por eso hay que empezar a meter trabajos que me van a ayudar a mejorar esta capacidad. Segundo, incrementa la participación del metabolismo anaeróbico láctico. Recuerda que en la básica 1 se hablaba de aeróbico. Aquí ya empieza a incrementar la participación del metabolismo anaeróbico láctico. Durante poco tiempo, el atleta sale del metabolismo aeróbico pasando biológicamente a un esfuerzo competitivo. El organismo recibe estímulos para mejorar sus capacidades aeróbicas, incremento del volumen de oxígeno máximo y de las reservas de glucógeno. El 30 al 100% de todo el entrenamiento es de resistencia básica, o sea que aquí utilizamos el 30% del volumen planeado, si utilizas el 30% de ese 100%. El lactato va entre 6 y 8 moles, por eso es que ven que ya entra en estados anaeróbicos, o sea, empieza a utilizar mucho lo que es la parte anaeróbica. Y la frecuencia cardíaca, como hablaba anteriormente, va entre 160 a 180%. Intensidades más altas, menor volumen, incremento de absorción de oxígeno. Y los métodos que utilizamos son el método alternado,
método intervalado de duración media y corta. Si pudieron ver en el anterior, en la resistencia, se utiliza método de duración larga, y en este se utiliza más duración media y corta. ¿Por qué? Porque se va volviendo un poco más específico. Como hablaba ahí, ustedes ya están dando a los estados anaeróbicos, y se habla una frecuencia cardíaca de 160 a 180 de frecuencia cardíaca, de pulso por minuto. Cuando nosotros vamos a hablar pues de pulsaciones, o que estamos trabajando con pulsómetro, porque el pulsómetro es una guía o una herramienta necesaria que se puede utilizar. Hay que tener en cuenta también que aquí influye mucho el tipo de clima donde trabajo, y también el terreno donde estoy realizando las actividades. Entonces, resistencia base 1 es igual a RB1, igual resistencia general. Resistencia aeróbica general, cargas de mediana intensidad. Una capacidad aeróbica mediana de volumen de oxígeno máximo, más o menos de 25 a 55 mililitros por kilogramo por minuto. Metabolismo aeróbico estable, 3 mol, incluso en los deportistas de alto rendimiento pueden subir a 4 mol. Independiente del deporte, o sea que esta resistencia básica es independiente del deporte, lo puedo trabajar para cualquier deporte. Resistencia básica 2 es igual a la específica. Resistencia aeróbica general en un nivel submáximo. Elevada capacidad aeróbica. Metabolismo aeróbico anaeróbica de 4 a 6 mol. Ligada a la modalidad, o sea, dependiendo de la modalidad deportiva que yo estoy. O sea, por eso es que se habla que es mucho más específica. Aquí, por ejemplo, la cíclica, que tiene que ver con los deportes de conjunto, es aquella capacidad de resistencia que se requiere en deportes colectivos y de combate. Crear la base para entrenamiento amplio de la técnica y de la táctica. Incrementar la capacidad de recuperación. Incrementar la tolerancia psíquica frente al esfuerzo. Los métodos que ellos utilizan mucho son continuo extensivo, que es regenerativo, variado, fartlek, intervalado, y entrenamientos en circuito, que son muy utilizados para los deportes acíclicos, que tienen que ver con los colectivos o de combate. Perdón. No sé si tienen alguna pregunta acá sobre todo lo que hemos ido hablando acá, porque más o menos este es el tema que yo traía para hoy, que tiene que ver con el desarrollo metódico de cánones de resistencia. Ya para la próxima nos tocaría empezar a hablar sobre cada uno de los métodos de desarrollo del entrenamiento de las diferentes capacidades de resistencia. Cami, allá. No sé, John Wilson, entonces, si tienen alguna pregunta los muchachos o no, porque este era el tema que yo traía para hoy. Bueno, señor, no, ya como les había ahora informado, profe, compañeros, saben que el micrófono está abierto al tema ya que estaba compartiendo el profesor. Sabe que el profe está dispuesto ahí para cualquier duda, cualquier pregunta. Si es algo ya un tema de pronto para que ustedes también quieran compartir, el profe los está escuchando. Agregando un poco a eso también, profe, aparte de estas capacitaciones que estamos tratando de implementarles cada mes, se está tratando a ver si lo podemos juntar de pronto otro día, una solicitud de pronto que nos hicieron otros compañeros, pero entonces en el momento si podemos seguir así bien, o si alguno quisiera compartir algo, si le parecería también hacerlo en otro horario, en el horario que estamos, está bien, cualquier solicitud, estamos dispuestos. Y con el tema que está tocando el profe, pues a las preguntas, les hago otra acotación, por favor, ahí les voy a mandar la asistencia, que es muy importante para el registro de Indeportes, para que seguida, por favor, cada uno pues ingrese al link y se pueda compartir la asistencia. Profe, pues no sé, ya cualquier cosita, profe, que los compañeros ya quieran compartir o alguna duda, pueden preguntar, profe. Sí, esperemos a ver si tienen alguna pregunta o no. Hola, Liar.
¿Cómo estás? Hola. Yo tengo como dos cositas para decir. La primera, pues quería que nos dieras como una ilustración un poquito más específica de las diferentes resistencias que mencionaste ahorita en cuestión de entrenamiento. Por ejemplo, la resistencia base, pues sabemos que es trote continuo, ¿cierto? Que era la uno que decías. La 2 pues como que qué tipo de trabajo podríamos utilizar ahí. Y la 3 igual. Y también pues quería decir que obviamente pues lo que está mostrando el profe es cómo trabajamos nosotros desde la liga, ¿cierto? Existen obviamente muchos autores y muchos métodos que trabajan con una amplitud de diferentes porcentajes, por decirlo así, porque depende como de la persona en la que uno se base, estas tres parámetros que menciona el profe pueden pasar a 5, hay algunos que hasta lo viven en 10 diferentes porcentajes y pues uno no se tiene como que casar pues con un autor solamente. Ya pues siguiendo lo que te decía, me gustaría pues que dijeras como un ejemplo de cada uno ya en sí como nosotros lo trabajamos. No, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, estamos hablando de la subdivisión de las resistencias. Por ejemplo, la resistencia básica, básica uno, como muy bien se ilustraba ahí, se habla, cuando hablamos de que se trabaja más o menos hasta 160 pulsaciones de rendimiento, porque si es personas, personas que son como, pues que ahora está proliferando tanto el running, pero de todas maneras por eso es de que se habla por hasta 150. Eso sí, hay que mirar la individualización. La resistencia básica uno, como mostramos ahí, nosotros lo podemos trabajar con carrera continua lenta, pero yo también puedo trabajar eso de otra forma, como forma intervalada. Yo puedo hacer, por decir algo, yo puedo hacer un intervalo extensivo y un intervalo extensivo porque el intervalo extensivo va hasta 160 pulsaciones. Por eso es de que si yo tengo un pulsómetro, trato de que no me pase de los 160. Yo puedo hacer una carrera de 30 segundos, pero que llegue a 140 o 138 y hacer la recuperación. Bajo a 120 y vuelvo y subo. Pero, o sea que yo estoy trabajando esa resistencia básica uno no solamente a través de la carrera continua lenta, sino que yo también lo puedo fraccionar, pero se vuelve continuo porque los descansos se tratan de hacer continuos, ya sea caminando dependiendo de la persona individual o ya sea trotando suave, que son de diferentes formas. Entonces yo me puedo adaptar también a eso. O sea, no solamente yo puedo hacer carrera continua, yo puedo hacerlo intervalado. Por ejemplo, como con algunos corredores, principalmente de los 800, que yo he tratado de involucrar ahí, por ejemplo, hacer el día de resistencia base uno, por ejemplo, que utilizamos mucho los miércoles, que trabajamos, por ejemplo, si el volumen que va a realizar él va a ser 10 kilómetros, pues yo le pongo 2 de carrera continua lenta, suave como para entrar en calor, y luego hace 3 repeticiones de 2000 a un ritmo aeróbico. ¿Sí entiende? Entonces un ritmo aeróbico que va a estar dentro del parámetro que debería ser, por ejemplo, de las 3 moles o 4 moles para los de rendimiento o la frecuencia cardíaca de 160 pulsaciones. Entonces y el descanso yo lo puedo hacer trotando. Lo que pasa es que es acostumbrar al deportista que cuando termine esa fraccionado siga trotando. Y así el método se vuelve continuo, pues es continuo, pero siempre estoy trabajando sobre los valores ideales que se utilizan para desarrollar la resistencia en base 1. Entonces, no solamente tiene que ver con la carrera, sino yo lo puedo hacer fraccionado, pero se vuelve continuo. Lo mismo tiempo, cuando yo estoy en el campo y salgo a hacer lo mismo, y por tiempo, lo importante es que las intensidades no se varíen, porque si yo paso al estado de resistencia básica 2, que se habla que es de 160, 180 pulsaciones, pues entonces ahí es donde empieza a cambiar el objetivo del entrenamiento y es donde nosotros estamos cometiendo el error, porque entonces siempre vamos a estar manteniendo la acumulación de una fatiga y no tenemos la posibilidad de recuperación para el otro día, que va a ser un trabajo mucho más intenso. Cuando hablamos de la resistencia básica 2,
La básica 2, se hablaba yo trabajar más o menos entre 160 y 180 pulsaciones, pues yo puedo hacer la carrera continua media, que nosotros utilizamos, o algunos autores hablan de la media cuando yo estoy trabajando. Si yo voy a hacer 10 kilómetros, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si yo le pongo 10 kilómetros a media velocidad, en carrera continua tenemos que saber el valor de lo que tiene, como test que tiene él en 10 kilómetros. Por eso es de que hay unos test que se realizan para cada una de las modalidades. Puede ser de 30 minutos, 45 minutos e incluso una hora para los corredores de fondo, para los corredores de maratón. Entonces, esa intensidad que yo voy a utilizar va a ser una intensidad relativa. Por lo regular, según algunos autores aconsejan, si yo hago un test de 30 minutos y realizo, por decir algo, para que nos quede más eficientemente o más claro, es de que si yo hago 30 minutos, hago 10 kilómetros, ¿cuál es el promedio? Es el 100% de velocidad de desplazamientos, es 3 minutos por kilómetro. Entonces, si yo voy a hacer carrera continua lenta, le sumo entre 50 a 1 minuto. Y si yo voy a hacer la que hablamos de la R2, le aumentaría aproximadamente entre 45 a 30 segundos. Y ya para la otra, lo que tiene que hablamos de la resistencia básica 3, que es la carrera continua rápida, son volúmenes mucho más bajos, pero yo ya le sumaría, era aproximadamente entre 20 y 30 segundos, se utiliza esto, y son formas de trabajar, y lo que pasa es que la resistencia básica 2 y la básica 3 también se puede trabajar intervalado con las repeticiones y se puede trabajar con la parte intervalada, pero intervalo extensivo, intensivo, mientras que para la R1 trabajo el extensivo, para el R2, como es desarrollo, trabajo el intensivo, que se habla que yo voy a sobrepasar los 180 pulsaciones. Y por eso es que me produce como náuseas y por la intensidad que voy a utilizar. Entonces, y el trabajo de repeticiones, cuando yo estoy sobrepasando las 180 pulsaciones, estoy en la R2 y en la R3, dependiendo de la intensidad que voy a utilizar. Porque si yo utilizo repeticiones largas en la R1, yo puedo utilizar también fraccionado en la R1. Yo puedo utilizar, pero no debo sobrepasar los 160 pulsaciones de frecuencia, lo que hablan de 3, 4 mol. Entonces, son diferentes formas de nosotros poder combinar estos trabajos. Y me voy adaptando. Y, por ejemplo, la resistencia base 1 yo lo puedo hacer durante toda la planificación. ¿Por qué? Porque me sirven como trabajos de recuperación y al mismo tiempo el mantenimiento de la resistencia aeróbica 1. Y los otros serían de resistencia, de desarrollo, que tiene que ser en la específica y en la competitiva. Y por eso es que uno también combina algunos trabajos. Algunos días combina unos trabajos de resistencia 1, resistencia 2 e incluso puedes combinar resistencia 3 en un mismo entrenamiento. Pero el volumen mayor, como se hablaba ahí, era que yo utilizo aproximadamente un 70-80% de ese entrenamiento aeróbico. Un 30, por ejemplo, por decir algo de R2 y un 10 de la R3, que tiene, por ejemplo, yo puedo decir, hoy voy a hacer 10 kilómetros R1 más 4 kilómetros R2 más 2 kilómetros R3. O sea que los volúmenes, si ustedes ven, se van disminuyendo, pero siempre la base va a ser la R1. Entonces son diferentes formas de uno poderlo combinar. Y al mismo tiempo, dentro del desarrollo de esto, nosotros podemos ir ayudando a que el organismo se vaya adaptando a todo este tipo de cambios que se utilizan dentro del entrenamiento. Y porque ustedes ven que en las pruebas de fondo hay muchos cambios de intensidades dentro de la misma competencia. Entonces, si yo no acostumbro el cuerpo, el organismo a esos cambios o ritmos, entonces yo no, cualquier arrancón que me peguen, yo me quedo y entonces es una dificultad muy grande que va a tener uno y se le pueden ir los objetivos, no se le cumplen en el momento por no saber o no tener el cuerpo adaptado a este tipo de actividades. No sé si quedó claro ahí con eso.
Hola, buen día, Libardo, Sí, ¿cómo estás? Habla Felisa, te tengo una pregunta. sí. Para un corredor de apenas que está formando de 5 kilómetros, ¿cuánto sería su promedio en kilómetros mensual de entrenamiento? Hay que mirar, por ejemplo, cuál es la edad. No sé cuál es la edad que usted me está hablando. Tiene 20 años, 21 años. Bueno, eso es una persona adulta, pero por lo regular uno empieza progresivamente. Usted, para mí, uno en ese momento, pues habla con valores generales, porque usted tiene que ir creando, pero más o menos, si usted quiere que yo le hable en volúmenes de kilómetros, una persona de esas aproximadamente debe empezar a trabajar por ahí con 70, 80 kilómetros y paulatinamente irle aumentando el volumen semanal. Pero más o menos como referencia general le digo que una persona de 5.000 metros aproximadamente trabaja por ejemplo, Muriel Conejo, que ya tiene mucho nivel, o sea, ya es de mucha experiencia, ella trabaja hasta 140 kilómetros semanales. Pero estas personas sí, cuando están iniciando por lo regular, uno empieza, por ejemplo, porque si usted hace la cuenta, si yo cojo y divido, usted lo va a poner a trabajar en la semana 6 veces por semana. Si son 60 kilómetros, sería aproximadamente 10 kilómetros diarios. Pero hay unos días, por ejemplo, que tú lo puedes poner a hacer un pelado de estos o una persona de 21 años, más o menos, 10 kilómetros, te lo hacen menos de una hora. A un ritmo de 5 minutos, 5:30 por kilómetro, te lo puede hacer sin problema. Entonces, si ves, vas sumando y te vas dando cuenta, pero como vas viendo que él va mejorando, tú le puedes ir aumentando progresivamente. No se habla, por ejemplo, póngale un 10%. Si yo hago esta semana, por decir algo, tú puedes planificar, voy a planificar. Por lo regular, uno planifica entre 4 y 6 semanas para que usted pueda encontrar Sí. mejoramientos de adaptación a esos volúmenes. Entonces, ¿qué puedes hacer? La primera semana yo puedo hacer 60, la segunda semana 80, la tercera 90 y la cuarta lo bajo. ¿Para qué? Para que haya un proceso de adaptación. Y así sucesivamente puede ir, cuando vas viendo si va mejorando o no, porque para usted poder mostrar rendimiento, por ejemplo, para tú hacer un test, necesitas mínimo 6 semanas de adaptación para ver si tiene cambios o no tiene cambios. ¿Sí entiende? Entonces, tiene Sí, que ir adaptando esto y progresivamente, pero más o menos una persona que está iniciando aproximadamente puede hacer entre 60 80 kilómetros semanales, pero ya después uno lo aumenta progresivamente. Hay que tener en cuenta que en el entrenamiento diario tú lo puedes combinar. Por ejemplo, yo lo puedo poner para que no les dé tan duro para uno iniciar. ¿Qué hace uno? Ve, anda a trotar 20 minutos, luego le hago 20 minutos de ejercicios de coordinación, de técnica, lo voy enseñando, luego le pongo 10 minutos de cambiecitos de ritmo como de, ¿cómo decía? Que sean aeróbicos, que no le meta duro, sino suave para que él no se vaya a resentir, y luego vuelvo y lo embolato con otros 10 minutos, que en 10 minutos yo puedo hacer 2 kilómetros, entonces yo puedo hablar con tiempo, puedo hablar con kilómetros, y así lo vas combinando y te va ayudando a mejorar. E incluso puedes hacer, digamos, 24 kilómetros al principio y luego le metes 20 minutos de trabajo en circuito de fuerza para todos los elementos corporales, porque allí tenemos que trabajar brazos, tronco y pierna, entonces alterno. Y después vuelvo y lo pongo a trotar y así suavemente él te va a ir mejorando su capacidad de resistencia y al mismo tiempo te va a ir mejorando. Siempre es bueno ir poniendo valores para que él aprenda por decir algo. Si tú le haces un test de 5 kilómetros a él y te hizo 20 minutos, ¿cuál es el promedio de esos 5 kilómetros? Son 4 minutos por kilómetro. Ese sería el 100% de velocidad relativa para él. Entonces, en base a esos 4, tú le puedes dividir esos 5 kilómetros en fraccionado. Y si lo quieres trabajar, como ese es el 100%, para que él mejore lo tienes que trabajar por debajo, digamos al 92% de ese 100, que posiblemente puede ser 430. Entonces, como le estás haciendo entre 4 a 8 miles
de esos mismos, pero más lento, él te va a ir mejorando tu velocidad de desplazamiento, se va adaptando y así va mejorando. Entonces, uno, eso es lo que trata de cuadrar uno para que la persona vaya mejorando. Pero a medida que va pasando el tiempo, que va llegando la competencia, él tiene que llegar al 100% de 4 por kilómetro, pero también tiene que subir a bajar a 350. ¿Para qué? Para que pueda aprender a manejar valores y te pueda mejorar la velocidad de desplazamiento. Eso es lo que uno trata de hacer. Lo importante es de que empieces con volúmenes pequeños y despacio, no sobrecargar tan demasiado, sino ir suavemente, progresivamente, para no producir mucha lesión. Además, ir combinando con otras capacidades, como te decía, de la fuerza de resistencia, incluso yo en la fuerza de resistencia la puedo trabajar en cuestas también, entonces también uno lo va entreteniendo y embolatando y así van mejorando sus niveles de rendimiento, no solamente en la resistencia, sino en su desplazamiento. No sé si queda claro, Melissa ahí. Lisa ahí. Súper claro, profe, súper clarísimo, excelente, muchas gracias. Ajá. No sé si tienen alguna otra pregunta. John Wilson, entonces, si no hay más preguntas, entonces sería para que cuadre, ya cuadra la fecha para la otra, ya usted verá qué día la pueden poner. Importante es que quede claro con tiempo. Ah, sí, señor. No, compañeros, profes, vamos a tratar de, profe, ¿te acordás de pronto para tener en cuenta algo a la solicitud que nos había hecho alguno de los compañeros? Que de pronto se varió mucho porque me hizo una solicitud en deportes, profe, para el cambio de la fecha, como te había comentado, y a la solicitud del compañero, como te decía, de que no se nos cruzaran con otras capacitaciones. Entonces estamos tratando de buscar un día adecuado o yo buscarlo para que no se cruzaran con las otras capacitaciones y lógico, pues ustedes también tuvieran el tiempo para que pudiéramos seguir compartiendo este tema, profesor. Entonces yo se Sí, lo... no, Sí, señor, dígame. no, ya usted ya cuadre eso y ya nos avisa y ya nosotros nos adaptamos a eso. Bueno, señor, agradeciéndoles todos de antemano la participación y muy contentos pues porque veo que la asistencia mejoró mucho. Agradeciéndole a usted, al profe Olivardo, a Daniel, su experiencia, su conocimiento y nosotros pues, profe, seguir aprovechando todas esas capacitaciones para ir incrementando nosotros también nuestra parte y preparar mejor nuestros deportistas. Para todos una feliz tarde y Dios lo bendiga, profe. Un saludo. Bueno, hasta luego y muchas gracias. Y alguna pregunta, pues para la otra, cuando estén en otro tema también la pueden hacer, no hay ningún problema. Listo. Muchas gracias, Libardo. Daniel, que esté muy bien. Una feliz tarde a todos los Hasta compañeros. luego. Dios los bendiga, que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego, Hasta muchas luego, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Listo.
El micrófono.